Infinita al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo le va, diputado? Hola Juan Manuel, hola Connie, muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, El micrófono diputado? para que se Con un escuche bien. cafecito matutino. Así. Diputado, en conversaciones que hemos tenido a lo largo de ya algunos años, ¿verdad? Usted ha sido siempre un defensor de los acuerdos. Lo he intentado. A veces Pero con a veces con más éxito y menos otras éxito. con menos éxito. Probablemente lo que tenemos más fresco en la memoria es el éxito de esa política de acuerdo por la reforma tributaria. Perdón, por la reforma de pensiones. Previsional, sí. Fue un hito y fue destacado y nosotros lo destacamos. ¿Usted se acuerda que yo en este programa dije que eso iba a ver la luz? Me acuerdo perfecto y es lo que tengo más fresco en la memoria de su bajada respecto al tema de los acuerdos. ¿Por qué esa misma lógica no se está dando en este momento respecto del informe de la Comisión para la Paz, sin ni siquiera conocer el texto? Mira, yo he conversado con algunos de los integrantes y me trajo recuerdo de una negociación que me tocó a mí personalmente, que fue el acuerdo constitucional. Obviamente toda negociación de esta es difícil, pero nosotros, sí, me acordaba ayer incluso con la senadora Bodanovich, teníamos una premisa, que solo lo íbamos a anunciar en la medida en que todos los que estábamos en esa mesa estábamos de acuerdo. Porque si no, no honrábamos el proceso de conversación previa. Yo entiendo que había una limitación desde el punto de vista de los plazos legislativos y legales establecidos, pero yo francamente creo que fue un error adelantar algo en términos de acuerdo si no estaba la unanimidad detrás cuando se habían autoimpuesto ese quórum. Es decir, cuando usted dice, mire, para que anunciemos algo tenemos que estar todos los que estamos aquí a la mesa de acuerdo y hay uno que no lo está, hay que tratar de estirar los plazos un poco para que eso se suscite. Pero ¿te fijas? hablemos de un Pero tema es que es bien de fondo, ojo pero ahí. ojo, Connie, que no es menor, porque ¿sabes qué pasa? Que si no, toda la conversación previa funciona sobre una premisa que al final no se cumple. Ya, pero es que puede ser un error de punto de partida, un error estructural, no llegar a acuerdo en todo, salvo, o sea, es un punto en el que no se llegó a la unanimidad. Y si vamos a estar con unanimidad, ya, podemos hablar de las unanimidades como mecanismo fallido ya en muchas partes del mundo. Esta cuestión de que al final las cosas no terminan resultando porque no se logra la unanimidad, que en el fondo da poder de veto a cualquiera dentro de esta cuestión. La reforma de pensiones no fue unánime. Sí, lo que pasa, Connie, es que cuando tú te autoimpones una regla y después no la cumples, se mancha. Y la pregunta Ya, es... pero usted desmerece la legitimidad Espérate, de ese acuerdo porque No, no, hubo un punto en el que alguien no lo estuvo que- de acuerdo. Lo que pasa es que el que no está de acuerdo no es cualquier persona. Es aquel que representa a las víctimas que han sufrido atentados terroristas durante el último tiempo. Entonces yo ayer cuando peleaba con la Paulina Bodanovich, ella me decía es que las víctimas de los pueblos originarios, sí está bien, esas víctimas han sido reparadas por bastante rato por parte del Estado de Chile. Pero el punto de desacuerdo no tiene Está que ver con la bien, reparación, tiene que ver con las tierras. Pero tiene que ver, pues, Connie, con incorporar la mirada de alguien que está sentado ahí en cuanto representa a las víctimas del terrorismo. Entonces, yo creo que fue una desprolijidad, pudieron haberse demorado un poco más y haber concitado esos acuerdos. Ahora, seamos sinceros usted y yo, no tenemos el contenido No, todavía po. a mano. No, po. Y yo al menos quiero esperar ese Y contenido. no hay gente de la derecha más que el senador Osandón hoy día en la entrega del informe, según tengo entendido hasta ahora. Ah, no lo sé. Lo que pasa es que a veces estas entregas de informe, mira, nos pasó para la reforma previsional que de entrega de informe tuvo poco y tuvo harto de bailoteo. Entonces uno no sabe muy bien qué es lo que va a hacer el gobierno en estas puestas en escena y a veces uno no va, no porque no comparta los contenidos, sino que porque este gobierno es poco prolijo en respetar esas instancias transversales. Pero mira, dicho eso, yo al menos voy a esperar el contenido. Yo he conversado y quiero ser sincero con los auditores con Alfredo Moreno. Alfredo me ha dado argumentos y me parecen argumentos plausibles. Y por lo tanto, una vez tenido el contenido mismo, vamos a poder emitir una opinión. En estas cosas, Connie, cuando los textos hablan, es mucho más importante los O sea, trascendidos no de los podemos textos. estar más... pero fijas? resulta que hemos tenido, diputado, un juicio de muchas personas, incluyendo la candidata Evelyn Matei, antes de conocer el texto. No, la Evelyn lo que dijo, a ver, no me parece una buena noticia que no haya habido unanimidad, cosa que yo comparto. Sí. Segundo, efectivamente, cualquier acuerdo tiene que suponer, si se llama de paz y entendimiento, una condena irrestricta al terrorismo, porque yo me imagino que a esta altura, los que en la primera etapa de este gobierno hablaban de volver al Gualmapu, a esta altura ya serán Ya, capaces pero de reconocer también dijo que el eso, terrorismo no es adecuado. y también dijo que ninguna fórmula de restitución de tierra eventualmente iba a terminar con el problema. Fueron juicios anticipados respecto a un texto que no se conocía. Yo creo que son temores fundados, porque si esto se llama de paz y entendimiento, al menos aquí no hubo entendimiento y solo va a haber paz si condenas el terrorismo, Connie, y si cierras el tema de la entrega de tierra de manera definitiva, que son las dudas que ha planteado la candidata que yo suscribo plenamente. Pero ¿cómo no hubo entendimiento? No por una persona no, que no hubo entendimiento. Lo que pasa, pues, a ver, si nosotros decimos aquí que para que haya entendimiento tenemos que estar de acuerdo los tres y estamos de acuerdo los dos. Estamos no de hay acuerdo en el entendimiento, 99,9% de las cosas. Yo lo entiendo como un entendimiento. ¿no? No, ¿Sabes lo que claro. pasa, Connie? Es que depende qué intensidad tiene para ti ese 1% restante. Porque a ver, si yo estoy sentado en esta mesa Eso. para defender ese porcentaje, me sentaron a la mesa, me dijeron que íbamos a estar de acuerdo
en la medida que hay unanimidad y en el punto que a mí me interesa no me consideran, evidentemente es no, poco que, prolijo. es que me parece poco prolijo lo que usted está diciendo, porque no es que no lo consideren, pero la gran mayoría de los que estaban ahí sentados concluyeron algo en el Sí. que en ese aspecto él no estaba de acuerdo, pero decir que no hay entendimiento solo porque una persona, por razones que además desconocemos, no decidió avanzar en ese punto, no significa que no hay un entendimiento, significa que con él no hay un entendimiento. No hay entendimiento en los términos que ellos se autoimpusieron. Porque ellos dijeron, para aquí hay entendimiento tenemos que tener unanimidad. De minuto que no hubo unanimidad, no cumplieron los estándares que ellos impusieron. Punto, Juan Manuel. No o sea, a ver, ¿sabes lo que pasa? punto Que si pa' no al usted. final... Pero No. es que sí, punto Si pa' esto es usted, un tema procedimental es nomás. que, diputado, perdone que le insista, es punto para usted, no para No, el no. resto, porque de hecho es objeto de una Para gran Alfredo discusión Moreno no lo es, de hecho. hasta el día de hoy. Y Bueno, probablemente lo que más llama la atención, lo que en los pasa- que parecieran más rápidamente tirarle la cadena al acuerdo, son precisamente los sectores de derecha, y a pesar de que quienes más lo han defendido son precisamente los integrantes de derecha de esa comisión, como Alfredo Moreno y la senadora Aravena. Yo creo que hay que esperar el contenido mismo, pero lo que hay que dejar en evidencia es que si tú te impones un determinado estándar de acuerdo, después saltárselo no es menor. A usted podrá no gustarle eso, pero en el fondo ellos mismos se impusieron. Aquí para que hablemos de un acuerdo se va a requerir que todos los que estamos en esta mesa demos nuestra aprobación. Y Fue eso no Alfredo ocurrió. Moreno el que propuso el tema de la Exacto. unanimidad. Y él mismo reconoció él que lo puede haber hace- sido un error. No, pero espérate, y él lo hace por una razón muy sencilla, porque en un tema como este, para que tenga sustentabilidad en el tiempo, no basta con mayorías transitorias, por muy extendidas que sean. Parecía razonable hacer unanimidad, y yo creo que se equivocaron con no estirar un poquito más el plazo para ver si se alcanzaba esa unanimidad que nos tendría discutiendo de otra cosa en este minuto. Esa es la verdad. Y te lo digo los que celebramos el acuerdo constitucional. A ver, había un puntito muy menor respecto a si hablábamos de soberanía nacional o soberanía popular. A mí, para serte franco, me pareció una cosa súper menor. Pero para uno de los integrantes en la mesa era extremadamente importante la diferencia. Bueno, a mí podrá parecerme menor, pero yo no podía anunciar un acuerdo en las bases constitucionales mientras esto no estuviera resuelto. Y se acordará el diputado a quien me refiero. ¿Usted entiende que si este acuerdo al que arriba la gran mayoría de los integrantes de la comisión fracasa por la posición que están asumiendo, ustedes tienen que asumir ese costo también? O sea, tengo claro que va a haber que dar muy buenas O sea, razones. este no es un fracaso del gobierno, es un fracaso de quienes finalmente lo están haciendo caer. Mire, yo voy a esperar el contenido del texto, lo voy a analizar con la rigurosidad que nos caracteriza y yo no me siento amarrado a tener una posición de ninguna naturaleza. Yo lo Tampoco que sí tendría un creo- problema en decir, ¿sabe que después de leerlo en realidad puedo Ninguno. rectificar mis declaraciones? Ninguno. Pues yo no he rectificado, yo no he dado ninguna declaración respecto al contenido mismo. Yo lo que creo es que aquí hay un error de momento de no haber esperado un poco más para haber concitado esa unanimidad, porque se autoimpusieron esa unanimidad. Y ¿Y respecto al no cree que es contenido, un error también no haber esperado un poco más para comentar el acuerdo una vez que lo conociéramos? Porque lo que tuvimos la semana pasada fue la opinión de una candidata sin haber leído el acuerdo. o sea, yo lo que he visto es que la candidata lo que ha señalado son cosas que a mí también me preocupan, que es que si no hay condena al terrorismo, si es que no hay una claridad respecto al cese de la entrega de las tierras en algún minuto, y si es que no se concita unanimidad, evidentemente el acuerdo podría haberse logrado mejor. Yo suscribo plenamente esos dichos. Eso es lo que le puedo decir. Sin haberlo leído. Sí, porque son cosas que son prevenciones, si no hay una opinión respecto al fondo. Es como cuando, por ejemplo, se hacen prevenciones que después se consideran en las futuras discusiones. A ver, no se le olvide una cosa, Connie y Juan Manuel. Este acuerdo va a redundar probablemente en proyectos de ley que se van a tener que discutir en el Congreso. Evidentemente lo que aquí se ha acordado va a fijar un marco, pero nosotros como parlamentarios vamos a tener plena autonomía para fijar digamos, los detalles de esto. Y yo al menos voy a participar de esa discusión como nos caracteriza, con mucho rigor y buscando lo mejor para Chile, entendiendo que habría sido mejor un acuerdo unánime. Esa es la verdad. Sí, lo que pasa es que probablemente la gran crítica que se está formulando, incluso dentro de la comisión, figuras cercanas a la derecha, no a la izquierda, es que pareciera que esto se convirtió en un tema de campaña y aquí lo que le interesa es infligirle una derrota al gobierno más que en el fondo preocuparse del tema de fondo. Mire, si hubiéramos- La misma razón por la cual la senadora Aravena prefirió renunciar al Partido Republicano en lugar de votar Está en bien, contra. la señora Aravena tendrá. Yo le recuerdo a los auditores que nosotros estuvimos dispuestos a aprobar la reforma previsional. Cuando la crítica que se nos hacía era exactamente la misma. Ustedes no quieren avanzar porque no quieren atribuirle un triunfo al gobierno, que por Dios que lo bailaron. Y lo hicimos igual. A ver, yo acepto muchos cuestionamientos, pero la centro derecha chilena hace imperar los intereses del país en estas disyuntivas. Pero evidentemente nos habría gustado que estuviera terminado distinto. Ya no aconteció. No ha terminado. Vamos a esperar. No, pues iban a entregar el informe. Mira, si esto es Pero como la el historia, es el como las comienzo, no el teleseries, es final. recién el comienzo. El Usted mismo está comienzo, diciendo no que el esto final. Por eso, se tiene que tengan- traducir en discusiones parlamentarias. Esto Mire, es el principio. Tengan tranquilidad, que Chile Vamos, honrando lo que ha sido su manera de ser, durante todo este periodo ha estado disponible a hacer cosas extremadamente importantes para Chile, no obstante generar ciertas impopularidades,
incluso a contrapelo de algunos críticos. Yo en eso no tengo ninguna duda que va a estar a nuestra disposición, siempre y cuando, Connie, Juan Manuel, el contenido del texto nos convenza, y eso vamos a tener que revisarlo en algunas horas más. ¿Cuánto ha cambiado el perfilamiento, el posicionamiento de Evelyn Matei con esta reestructuración? No una reestructuración, más bien con el establecimiento ya de comandos un poquitito más instalados, este equipo de vocero, la llegada de Diego Paulsen, etcétera. Porque se habla, y había varias notas el fin de semana, de una baja en el tono, de una mayor presencia justamente de los voceros. Usted es uno de los voceros. Y en calidad de eso también está acá, un alejamiento más visible de la figura de Cassi de Kaiser, tratando de apelar un poquitito a los votos de centro, porque se había visto a Evelyn Matei dándole mucho la pelea a los votos KK, Kaiser, y dejando de lado... Ahora es KKF, po. Kaiser, Bueno, casi Francesca Muñoz. También, o KKM en este caso. Encuentro que cualquier cosa Pero sí, mejor dejémosla de lado. KLK. Ya, pero no se Pero- enfade. Pero usted coincide con ese diagnóstico de que se la... Mala la sigla. Bueno, está bien, cada uno Coincide ve cuál con el se pone. Era un diagnóstico jugador brasileño en todo caso. de que la estábamos viendo muy, dando probablemente la pelea más hacia la derecha que hacia el centro. Mira, a ver, vamos, varias cosas. Lo primero, yo me declaro muy contento del rol que está cumpliendo Diego Paulsen. Ayer en la noche tuvimos reunión con la bancada de Renovación Nacional con él. Él nos contó lo que viene para adelante y yo me declaro muy contento porque se ve orgánica, se ven propuestas, se ve ganas de recorrer el país y eso es lo que nos parecía que tenía que hacer Evelyn Matei. Lo segundo y muy importante es que Evelyn Matei tiene un desafío extremadamente complejo, que es ser la candidata de oposición capaz de concitar mayorías para ganar la elección. Y eso significa hablarle simultáneamente a públicos tradicionales de derecha que tienen evidentemente sus intereses y también a públicos de centro que tienen los propios. Y en eso Evelyn Matei hace un esfuerzo espectacularmente bien logrado. En el minuto en que se mantiene de manera resiliente en el tiempo como la candidata más competitiva y la más probable futura presidenta de Chile. Entonces, en ese marco, nosotros lo que creemos es que hay que tener un fair play con el mundo de las derechas o de las derechas con vocación de oposición, y en eso tenemos que mantener un fair play. Tenemos que tener claro, Connie, que lo más probable es que enfrentemos una primera vuelta, no con todos los candidatos de las derechas. Yo sigo pensando que lo más probable es que Johannes Kaiser se baje. Y se baje porque si usted ve las últimas encuestas ha ido denotando un estancamiento, Sí. y por lo tanto lo más probable, lo digo con el mayor de los respetos, es que enfrentemos una primera vuelta con José Antonio Cast, posiblemente con Francesca Muñoz también, y en eso nosotros vamos a seguirle hablando a los electores de esos mundos, pero no vamos a polemizar con esos mundos. Y lo que pasa en la primaria del oficialismo también es relevante. Yo creo que el cuadro ha cambiado en el minuto de que el socialismo se unió detrás de una candidatura y la izquierda más radical o a prueba de dignidad, si usted quiere, va en candidaturas separadas. Entonces es muy probable que enfrentemos a la candidata del socialismo democrático. Pero más allá de eso, la pregunta es qué va a hacer la DC en ese cuadro. Entonces yo creo que esto sigue bastante abierto, pero lo único que está claro es que la candidata más resiliente y con más capacidades de ganar es indiscutiblemente Evelyn Matei y nosotros en eso vamos a seguir trabajando. ¿Cuáles son las amenazas entonces que enfrenta Evelyn Matei hoy día según Diego Chalper? O sea, las amenazas es que somos básicamente flanco de ataques de todo. ¿Ah? Cuando usted va puntero, siempre le tratan de hacer foul. Eso es parte de cualquier dinámica. ¿No son también un competitiva. poquitito la amenaza del propio canibalismo o esta cuestión media autodestructiva que tiene el sector? Es que para pelear se necesitan dos y Evelyn Matei nos ha dicho claramente no peleen con las derechas. Básicamente dediquémonos a tirar nuestras propuestas. Este fin de semana se plantearon nuestras propuestas en materia de natalidad. La próxima semana, le anticipo a los auditores, vienen nuestras propuestas en materia de economía digital, que es otro mundo muy importante para el desarrollo de Chile. Bueno, Juan Manuel lo conoce de cerca porque tiene un programa de eso. Entonces, nosotros creemos que lo que viene por delante es que Evelyn Matei le cuente a los chilenos una sinopsis de lo que va a hacer y estemos en el lugar donde están las soluciones. Por ejemplo, una cosa para nosotros importante, enfrentar el tráfico de drogas sintéticas que está teniendo el país. Para eso es imposible no estar en los puertos de Chile y ver cómo fiscalizamos mejor el ingreso y la salida de drogas sintéticas. Porque Y por Evelyn los Ma- perros no sirve. Exactamente, los perros no es suficiente. No Qué sirve. impresionante. Es que no sirve que si no eso los detectan. Es que es una cosa tremenda. Sí. Bueno, pero dicho eso, entonces la apuesta nuestra va a ser esa, una Evelyn Matei desplegada, contándole a los chilenos qué es lo que quiere hacer y no entrando en polémicas de ninguna naturaleza. Carlos Cáceres decía el otro día en el diario La Tercera que la derecha siempre se ha perfilado con caudillismo, probablemente que ese es su gran problema, que tiene pensamientos propios y que lo ve y que se queda reflejado esto en las diferentes candidaturas. ¿Comparte la opinión de Carlos Yo encuentro Cáceres? notable que nadie hable hasta estas alturas del mateísmo. Fíjese que se hablaba del piñerismo, del lavinismo, y Evelyn Matei ha logrado una cosa muy notable, que ella construye en base a equipos. Su gran apuesta para la elección municipal fue jugársela por el triunfo de Chile Vamos, fue apoyar a candidatos que todos le decían, Evelyn no vaya, si es muy probable que ellos pierdan, iba igual,
porque ella funciona en lógicas colectivas. Y yo creo que lo que ha quedado demostrado con la entrada de Diego Paulsen, con los voceros y con lo que viene ahora, que es el equipo político y los equipos territoriales, es que aquí esto no es un desafío de una persona en particular, es un desafío de un equipo colectivo. Fíjate que hay una... Ahora, dijo, yo espérate, entiendo lo que me estás escribiendo, pero no me responde lo que le estoy preguntando, porque más allá de Evelyn Matei, lo que plantea Carlos Cáceres es que precisamente el problema que tiene la derecha es que la derecha puede llegar con una gran cantidad de candidatos a la primera vuelta. O sea, las derechas. Entonces, él plantea que uno de los problemas que tiene la derecha es que son demasiado caudillistas. ¿Usted comparte esa opinión? a ver, a mí me habría gustado que llegáramos con un candidato único de las oposiciones. Nuestra candidata hizo todo lo humanamente posible para eso. Y si no se logró, bueno, tendrá que hacerle las preguntas a unos señores con otras letras, pues, distinta a la M, con la letra K, porque yo la verdad que nos habría gustado que ellos hubiesen accedido a haber tenido una primaria única de oposición y hubiéramos llegado con un candidato único. Y en ese sentido yo creo que Carlos Cáceres tiene razón. Ya, pero le vuelvo a preguntar, ¿cree que la derecha tiene un problema de caudillismo? Yo creo que a veces nos falta captar lo que la izquierda capta con mucha facilidad, que es que a veces hacer de las diferencias algo irreconciliable termina perjudicando el proyecto ¿Y colectivo. por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree que le pasa le pasa Buena pregunta. a la derecha? ¿Por qué cree que, porque más allá de que no tengan en este caso ustedes en esta pasada la responsabilidad, porque ustedes insistieron en una primaria, efectivamente le ocurre eso? ¿Por qué cree que de repente la derecha tiene ese problema, ese dilema? Yo creo que hay una cosa media cultural ¿Mm? en donde en la centro derecha y en la derecha hay una búsqueda de proyectos, por decirlo así, que se empujan de manera más individual que de manera colectiva. En eso la izquierda es más asidua a las asambleas, nosotros más asiduos a los Excel. Y yo creo que eso está mal y tenemos que corregirlo para el futuro, pero veo en ese empeño a Evelyn Matei. A ver, Evelyn Matei tiene conciencia de una cosa, que ella probablemente es la candidatura que cierra un proceso que ha congregado una gran generación de derecha de hace bastantes años conduciendo al país desde distintos lugares. Sebastián Piñera, ella. Y después viene una nueva generación. Y parte de sus empeños, y en eso Diego Paulsen aparece como una figura muy clara. ¿Por qué por un hombre tan joven de 37 años? Es porque ella se siente la artífice de una transición en la centro derecha para los liderazgos del futuro. Y yo en eso le agradezco su ¿Y generosidad por qué cree que y su entonces visión de futuro. se habla del piñerismo, del lavinismo y no del mateísmo? Bueno, por lo mismo, porque Evelyn Por- está en una lógica colectiva. A mí me consta, mire, a ¿Pero mí... qué está diciendo? ¿Que Lavín y Piñera no tenían una lógica No, colectiva? no, yo tengo la sensación de que ahí se pensaba que alguien individualmente considerado iba a resolver los problemas. Evelyn piensa una cosa radicalmente distinta. Ella dice, mire, me la jugué en las municipales por un triunfo colectivo. La primera señal que di fue con Juan Luis Osa armar equipos programáticos que trabajaran colectivamente. Tercera señal, nombro a Diego Paulsen y armo un esquema de varios voceros. O sea, lógicas colectivas. Mire, ella una vez nos dijo una cosa que espero no parafrasearla de manera equivocada, pero ella nos decía que cuando andan varios aviones, normalmente se tiene en consideración al que va encabezando, pero solo se explica el triunfo de todos esos aviones con los que van atrás porque le van haciendo sortear las corrientes del viento. Ella funciona en lógicas colectivas. Y a propósito de aviones, yo lo que tengo claro es que el único avión que tiene tren de aterrizaje para poder concitar mayoría es el avión de Evelyn Matei. Está buena la analogía. Está buena la analogía. ¿Qué le preocupa de la realización de la primaria del oficialismo? Porque es sabido, de hecho, parte de la discusión, ¿verdad?, de si tener o no tener una primaria, más allá de si fuera o no de cartón, pasaba por no perder la visibilidad que la primaria sí le va a entregar al oficialismo y especialmente a quien gane esa primaria. Yo he llegado a la conclusión que depende qué tipo de visibilidad tú tienes. Porque si la visibilidad de la primaria va a consistir en debates políticos y peleas y pesadeces, la verdad que francamente lo que yo estoy observando en el oficialismo no es algo que le hable a la inmensa mayoría de los chilenos. Yo la visibilidad que prefiero es de una candidata desplegada en un asentamiento criminal, contándole a los chilenos cómo vamos a enfrentar el que las bandas organizadas tengan tomadas ciertos espacios del territorio de nuestro país. Prefiero una candidata en un encuentro con emprendedores digitales, contándole al país cómo hacemos una rebaja tributaria para esos sectores para que puedan llevar adelante su escalamiento. Y así, o sea, yo creo que nosotros tenemos que contrastar, Connie, la visibilidad de la disputa política del oficialismo, porque en eso van a estar en una especie como de frenesí por quién se distancia más del gobierno, que es una cosa espectacular, y en paralelo nosotros tenemos que concitar un discurso de recorrer el país, de contarle a los chilenos lo que vamos a estar. Y creo que en eso va a ser más atractivo lo que tiene que contarnos Evelyn Matei, que lo que a veces van a tener que contarnos en esta disputa interna del oficialismo. Esa es nuestra tarea y bueno, tenemos mucha pega por delante. Pues. Yo tengo la sensación de que una Evelyn Matei con propuestas, con puestas en escena en lugares de interés para los chilenos, puede ser mucho más atractiva que la disputa política del oficialismo. Usted dijo hace un momento que veía que la posibilidad de que Kaiser llegue a la papeleta de primera vuelta es más bien
menor, ¿no? Que probablemente se pueda bajar. Yo en eso me saco un segundo el gorro vocero, hablo por mí nomás, para Sí. que después no. No, está bien, pero le pregunto a usted, en su Es una experiencia, opinión personal en mía. su experiencia política, ¿no es el peor de los escenarios para Evelyn Matei? Porque, no, porque- déjeme hacer la pregunta. dale. pero me quiere responder a una cosa que no le he preguntado. A ver, No, ¿qué le iba a preguntar? Me iba a preguntar que si es un buen escenario no para ir en materia en primera vuelta solo con Cast. No, le Ah, voy a ya. preguntar eso. Le voy a preguntar que qué pasa si Kaiser o Kast, uno de los dos, se baja y quienes iban a votar por ese candidato que se baja respalda al otro candidato y por lo tanto lo fortalece frente a Evelyn Matei. Y por Mm. lo tanto, digamos, la complica y corre el riesgo de Evelyn Matei que eventualmente sea ese candidato que pasa a segunda vuelta. Yo creo que el riesgo le complicaría al oficialismo, porque mira, si se baja Kaiser, la posibilidad que ha venido vaticinando además Pepe Out, de que haya una segunda vuelta entre Cast y Matei es una posibilidad real. No, estoy pensando en la Espérate, segunda vuelta. espérate, Perdón, es que no me... espérate. es que- Sí, voy a contestarte no lo me- tuyo, pero no, déjame sí, hacer pero usted le pregunto por pera y usted me responde No, por le respuesta respondo de por auto. pera sa. Sí. Ahora voy a la pera Ya. madura. Si, si a segunda vuelta Lo sé, gusta la pasa pera sa. Kast y no Evelyn Matei. No, yo ese escenario no lo veo. Mira, yo creo que si vamos en primera Ya le vuelta con pasó Kast, en la última está bien. presidencial. No, porque Matei tiene una gracia, que es que se perfila de manera muy nítida en los sectores de derecha. Mira, yo creo que ese escenario evidentemente es un escenario distinto. Yo creo que los electores de Kaiser efectivamente concitan el apoyo de ciertos sectores de derecha, pero el voto de Kaiser, y eso no hay que menospreciarlo, es de ciertos sectores antisistémicos. Ujú. Que fíjate lo que te voy a decir, se los disputa con Parisi, se los disputa probablemente con Marco Enrique, una cosa bien curiosa, que es gente que está cabreada De los por políticos decirlo tradicionales. exactamente. El voto Y en po- contra. y por lo tanto, si Kaiser se baja, ese elector es un elector bien impredecible. Yo tengo la sensación que en ese escenario nosotros tendríamos que hablarle a los vectores de Kaiser. ¿Cuáles son los vectores de Kaiser? En una frase. La gente que está cabreada de la burocracia estatal. La gente que está cabreada de la burocracia internacional. La gente que siente que los servicios públicos abusan de ella. Y a ese mundo, evidentemente, tenemos que hablarle. Se abre un escenario Y a distinto, los sí, antivacunas. entre otros. Otro. Déjeme ponerlo en un escenario. Los en un terraplanistas de la escenario- política. en un escenario que usted mismo está instalando, la idea de que pudiera haber una segunda vuelta entre Matei y Cast. Si se baja Kaiser, yo creo que es una posibilidad. Ya. Puesto en ese escenario, en una segunda vuelta presidencial, uno pudiera anticipar, ¿verdad?, que la gente que puede ir a votar por Carolina Toá en la primera vuelta termine votando por Matei. Es posible. no? Es posible. ¿Y cómo se para gobernar una candidata de la centro derecha que sabe que terminó siendo presidenta porque la votó la centro izquierda completa? O sea, Para evitar el triunfo de Kast, porque esa es la lógica que impera en este tipo de votaciones. Boric ganó con un porcentaje bien importante de votos que fue un voto contra Kast. yo creo que se para como se ha parado siempre Evelyn Matei. Mira, si uno mira su gestión en Providencia, ¿por qué fue tan transversalmente valorada la gestión de Evelyn Matei en Providencia? Porque básicamente su apuesta fue construir acuerdos amplios dentro del Consejo Municipal, dentro de los equipos, para lograr cosas valiosas para Providencia. Acuerdos amplios, pero no unánimes. Bueno, no se autoimpuso nunca la unanimidad, pues si para qué se autoimponen cosas que no pueden Uno lograr. puede equivocarse y corregir después. Pero bueno, ahí Alfredo... Ya, pero tendrá que hacer- gobernar uno en la moneda es distinto que gobernar una Es municipalidad. cierto, pero yo creo que Evelyn Matei, independiente por cómo llegue a ganar, que yo creo que va a ganar, ella va a construir un país entendiendo que Chile necesita volver a las visiones de Estado, necesita volver a los acuerdos amplios, necesita volver a las políticas de largo plazo. Me pasa, diputado, que encuentro perdón- tan contradictorio lo que usted está diciendo con lo que está pasando Pero ahora si en la todavía, moneda. pero si todavía no ha pasado nada, No, estamos si ya recién está entregando el pasando, están los informe. presidentes de las cámaras y el senador José Mire, yo Osandón, no nadie más. conozco, Connie, en otra parte del mundo, una oposición que gane con el 62% y a los 5 días se vaya a sentar a la moneda para conversar con el presidente, que ha hecho básicamente de la opción contraria una apuesta gubernamental para construir una salida constitucional. No conozco otra oposición en el mundo que construya un acuerdo previsional como lo que hemos hecho. No me imagino a Bolsonaro en eso, no me imagino, por supuesto, a Alberto Fernández ni a la Cristina Kirchner en eso. Entonces, acá nosotros hemos demostrado ser una oposición con sentido de Estado. ¿Y cómo va a gobernar Evelyn Matei? Con sentido de Estado. Y esperamos que la actual oficialismo, cuando pase a la oposición, ojalá tenga la misma actitud. Yo le recuerdo que a la vuelta de la esquina nomás, hace 5 años, nos votaban todo en contra. Espero que hayan aprendido la lección. Diputado Chalper, que agotado. Ya. ¿Está agotado usted? Sí, que Yo- agotado. Yo estoy entretenidísimo con Sí, usted. que a mí me queda todo un día por delante. Ah, sí, ya, tengo a mí que también. dosificar, Yo tengo que partir a Valpo dosificar. ahora. Ya, aquí ya, diputado. Gracias por venir al Gracias. estudio. ¿ah? Gracias a usted, Muchas que gracias, tenga muy diputado. buen día. Éxito. Chao. Ya. 8:34 minutos. Me alegra sacarle trote.